Mi nombre es Gabriela Fernández Ledesma, tengo 19 años, soy de la ciudad de Villa Ocampo, provincia de Santa Fe, y soy escritora. Escribo aproximadamente desde los 13 años. De adolescente era una persona bastante cerrada con mis sentimientos, me costaba mucho expresarme, más cuando sentía tristeza. Tenía el pensamiento de que iba a molestar a la persona si le contaba lo que yo estaba pasando o mis problemas. Eso con el tiempo se volvió un problema y tenía que buscar una manera de soltar todas mis emociones. Y ahí fue cuando empecé a escribir. Tenía un diario y cada vez que me sentía confundida o sola o triste, escribía sobre mis sentimientos. Sin ningún fin lo escribía para sentirme mejor conmigo misma y funcionaba. Nunca le mostré a nadie las cosas que yo escribía, fue un secreto por mucho tiempo. Después lo compartí con amigas y demás cuando personalmente sentía que iba mejorando con la escritura y de alguna manera me gustaba lo que escribía, lo compartía con amigas, pero solo ahí. En 2017, terminando mi profesorado de danzas folclóricas argentinas, tenía que presentar una tesis sobre un tema histórico y local. Estuve mucho tiempo pensando sobre qué escribir y la verdad es que todos los temas ya estaban presentados, habían sido estudiados. Y en el marco de la conmemoración del 2 de abril, vinieron exsoldados combatientes de Malvinas de Buenos Aires. Creo que todos los de acá tuvimos la oportunidad de escuchar sus historias y ahí fue donde surgió mi idea, mi inspiración. Nunca pensé lo interesante y lo atrapante que iban a ser esas historias y me pareció raro que nunca hayamos escuchado las historias de nuestros exsoldados, los locales, siendo que los cruzamos por la calle todo el tiempo cuando no teníamos ni la mínima idea de su historia, de lo que ellos habían pasado allá. Empecé con mi tesis sobre ese tema, decidí estudiar las anécdotas y la historia de Malvinas y las historias de ellos, y empecé a escribir con las entrevistas, escribir sus historias, lo que ellos me compartían. Fue algo muy fuerte en lo personal tener que escucharlos a todos contarme lo que vivieron allá, teniendo aproximadamente la edad que yo tenía en ese entonces, 17 años, 18. No me imaginaba yo misma vivir eso. Me cargué de emociones nuevamente, eso me generó muchísimo, movió mucho en mí. Y al llegar a casa, después de cada entrevista, yo escribía, como normalmente hacía cuando me sentía confundida o muy emocionada. Y empecé a escribir poemas sobre ellos, sobre lo que me contaban, como que si yo misma hubiera ido, lo hubiera vivido. Y sin ningún motivo, sin ningún fin, no pensaba mostrárselo a nadie. Terminé mi tesis, la presenté, recibió una calificación excelente. Me felicitaron por el tema que yo había elegido. Y de un día para el otro surgió esta idea, porque necesitaba que todos los ocampenses, especialmente era mi objetivo, leyeran eso. Necesitaba compartirlo. Les presenté mi idea a estas personas, las que había entrevistado con su consentimiento. Les pregunté si podía publicar el libro. Dijeron que sí, quedaron encantados con la idea.
Y así surgió, literalmente de un día para el otro, escribí Empatía, vibra la historia y retumba la poesía. Mi objetivo siempre fue compartir la historia de ellos. Ese era mi impulso, mi motivo. Después, otro 2 de abril, les escribí una carta a ellos. Y fue la primera vez que compartí algo que yo había escrito, algo de mi autoría. Fue muy emocionante, tanto para ellos como para mí o como para todos los presentes. Y me dijeron que la anexe al libro. Le conté a mi mamá que yo tenía más cosas así escritas que no pensé que serían buenas para publicar. Nunca pensé que... No caía en la idea de que yo me convertía en escritora, que yo podía escribir y que lo que yo escribía a la gente le gustaba. Entonces me motivó a anexar mis poesías a mi libro y crear esta mezcla, ¿no? Fue muy difícil para mí porque no tenía idea de lo que iba a hacer, no sabía cómo publicar un libro, no sabía la edición, no sabía si a la gente le iba a gustar. Siempre fue mi preocupación esa, lo que pensaban los demás. Incluso en la etapa de la corrección del libro ya había recibido críticas negativas con respecto a mis poesías o a mis cartas, y yo quería borrar todo, no quería poner nada en mi libro, nada mío. Eso fue una lucha constante, el lograr aceptar que había gente que iba a apoyar lo que yo estoy haciendo como no. Después de pasar muchísimas inseguridades, logré publicar el libro. Pensé que Acá no Campo, la presentación de Acá no Campo, fue en 2018. Pensé que ahí iba a terminar todo. No tenía idea de la difusión que iba a tener. Me llamaron de ciudades cercanas, de Reconquista, de Las Toscas, y logró un alcance que yo no imaginaba que iba a tener. Les quiero compartir un fragmento de mi libro, no pequeño. Es lo que más me llevó a mí, que todos compartían este sentimiento, ¿no? De que eran adolescentes, jóvenes, que se fueron a una guerra sin nada. Se vinieron 3 días de combates duros. Los ingleses nos tiraban fusiles de noche y no podíamos dormir. Y durante el día también nos atacaban. El no dormir, el hambre, las trincheras llenas de agua y el frío, todo eso nos hacía sufrir. Es algo que todos contaron, en particular el dormir en trincheras llenas de agua, el clima, que era viento y llovizna todo el tiempo. Creo que nadie se imagina viviendo en esa situación. Y acá otro fragmento de otro soldado. La noche antes de ir a Malvinas fue la última vez que vi a mi amigo Moschen. Éramos del mismo regimiento, pero estábamos en distintas compañías. Recuerdo que nos vimos en el aeropuerto de Comodoro y él me decía: Gómez, no va a pasar nada, vamos a volver enseguida, acordate. Compartimos un rato, él me regaló los cigarrillos que le quedaban porque él no fumaba. Empatía, vibra la historia y retumba la poesía. Se trata de esto, ¿no? De sentimientos, de emociones, de historia. El libro no lo hicimos en una editorial, eso es otra historia. Cuando, como había contado, lo de publicar el libro surgió de un día para el otro. En ese entonces no estábamos bien económicamente, así que no podía
pagar una editorial. Y editamos el libro nosotros, imprimimos las hojas y mi mamá estuvo días enteros cosiendo cada página del libro y pegando la tapa 3 días antes de la presentación. Las primeras copias son artesanales, los que pudieron comprarla ese día. En el libro lo dejé todo, mis emociones, la historia de estas personas, mezclado con el trabajo y la ayuda de mi mamá, de mi familia. Los invito a leer el libro. Cada página es una emoción diferente, un sentimiento, es nuestra historia. Y quiero agradecer a mi familia por apoyarme en todo esto, a las personas que me brindaron este lugar para contar mi experiencia hoy, y a todos los ex soldados de Malvinas, gracias por ser mi inspiración para mi primer libro. Nunca pensé que siendo tan chica iba a tener amigos tan grandes. Gracias.